Muy buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un buen día, que ya todos hayan regresado a sus casitas, eh, a descansar, a adelantar algunas actividades académicas. Los que no y estén laborando en horas nocturnas y, y hayan tomado este espaciecito para conectarse. Espero que tengan una buena noche laboral. Vamos a aprovechar este espaciecito como lo hemos venido haciendo, justamente para que abordemos punto por punto la guía de actividades. Esta grabación va a ser publicada en el foro, también se las voy a compartir por nuestros diferentes espacios de comunicación, como es el chat del Skype, nuestro chat del WhatsApp, donde nos comunicamos constantemente y nos compartimos pues como información importante acerca del desarrollo del curso como tal. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a realizar nuestra CIPA de pensamiento lógico y matemático de la unidad número 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, que es el tema que estamos desarrollando ahora. Este temita es mucho más simple, son unos ejercicios mucho más rápidos de hacer que el que acabamos de pasar, que sé que fue muy pesado, fueron muchos temas y a algunos se les dificultó, pero pues justamente estamos en un proceso de aprendizaje y espero pues no se desanimen y continúen adelantando. Bueno, ya casi, ya aquí vamos como vamos a empezar como por la mitad del curso. Recuerden que nuestro curso tiene 3 unidades. En estos momentos vamos a desarrollar la unidad 2, que es una unidad un poco más simple y que nos permite que introducirnos para la unidad número 3. Entonces, esa es la idea de esta unidad. Antes de compartir lo de la unidad, eh, bueno, vamos a hacer un reconocimiento para algunos de dónde están como algunos espacios que les voy a compartir y eso, porque esto también es muy importante porque he visto pues que hemos tenido como algunos inconvenientes como con los espacios, que no los reconocemos todavía. Esto lo voy a hacer para algunos que aún nos cuesta como reconocer nuestros espacios. Entonces aquí en nuestro curso, ¿sí? En nuestros entornos de este ambiente virtual de aprendizaje, tenemos unos espaciecitos donde desarrollamos nuestra actividad. Nuestra actividad pues la desarrollamos aquí en el entorno de aprendizaje. Acá vamos a ingresar al entorno de aprendizaje y vamos a encontrar en esta parte de acá un foro que se llama Foro de Discusión Unidad 2, Tarea 2, Aplicación de Cuantificadores y Proposiciones Categóricas, que es el foro donde vamos a estar interactuando. Recuerden que es muy importante su interacción en el foro, ya que esto establece un puntaje en la guía, en la rúbrica de evaluación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes participen en el foro. Adicional de ese puntaje que se da por su participación en el foro, también pues se cuenta con eh, las realimentaciones o las observaciones que se les da de los ejercicios que vienen desarrollando. Entonces hay que aprovechar ese espaciecito, dejar nuestros aportes, 1 o 2 ejercicios, ir dejando pues cada uno de los ejercicios en este foro para que pues para que se puedan generar esas observaciones que tanto fortalece sus actividades. Bueno, recordemos que acá nuestra actividad va a estar habilitada desde, o estuvo habilitada desde el 29 de noviembre y va hasta el 19 de diciembre.
Entonces, para que tengamos muy claros estas fechitas. Al igual que la actividad pasada, esta actividad tiene 4 ejercicios. Estos 4 ejercicios los debemos de desarrollar eligiendo de los 4 ejercicios una letra que va a ser como el ítem de cada uno de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, si yo elijo la letra número A, perdón, la letra A, entonces del ejercicio 1 realizaré el ítem marcado con la letra A, del ejercicio 2 el ítem marcado con la letra A, del ejercicio 3 el ítem marcado con la letra A y del ejercicio 4 el ítem marcado con la letra A. Recuerden que es muy importante que ustedes ingresen acá al foro y desde ya, si ya lograron darle una ojeadita a la guía de actividades, identificar y decir, bueno, yo voy a realizar el ejercicio marcado con los ejercicios marcados con la letra A, con la letra B en el foro. ¿Por qué? Porque así evitamos de pronto estar desarrollando ejercicios que ya otro compañero eligió en el foro. Entonces, asegurémonos primero de dejar en el foro los ejercicios, la letra de los ejercicios que vamos a trabajar antes de iniciar a trabajarlos, porque podemos perder el trabajo que estamos realizando porque otro compañero ya lo eligió. Entonces, dejemos allí en el foro de una vez establecido qué letra van a desarrollar. Listo. Esta actividad tiene una calificación de 100 puntos. Mire que es una calificación altica. Entonces, por eso es muy importante trabajarla, ¿sí? Se construye en el entorno de aprendizaje que es en este foro y se entrega en el entorno de evaluación. Bueno. Bueno, aquí hay algunas referencias, se hacen algunas relaciones de cómo se desarrolla la actividad y quiero invitarlos a tener presente los horarios de atención en Sky, ¿sí? Yo siempre los voy a estar acompañando en Sky de lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 8 de la noche. A esa hora me van a poder contactar y vamos a poder tener una comunicación sincrónica. Y también recordarles que los días miércoles vamos a tener nuestros encuentros IPAs de 8 a 9 de la noche. Esos encuentros IPAs, pues yo les voy a estar compartiendo los enlaces de conexión a través pues, de diferentes medios. Pero siempre van a ser los días miércoles. Listo, ese es nuestro ya establecido, que son los días miércoles, pues nuestros encuentros. Bueno. Acá en el foro ya les compartí un enlace Padlet. Este enlace es muy importante porque allí está consignado ejemplos, videos y muchas cositas que les pueden servir de ayuda para entender esta unidad. También se les compartió unos videitos acá sobre cada uno de los ejercicios que les puede servir de apoyo para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Ahora, bueno, ya tenemos pues la guía de actividades. Esa guía de actividades la encontramos en el entorno de aprendizaje también, en ese espaciecito que dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí ustedes van a encontrar un anexo como en el pasado. En este anexo van a encontrar ejemplos del desarrollo de la actividad, cómo se desarrolla, y van a encontrar una guía de actividades, que es la que ustedes deben de revisar, donde están los ejercicios que debemos de desarrollar. Bueno, en esta oportunidad no vamos a tener que hacer un video, va a ser un poco más manejable los ejercicios y entonces no sé si de pronto tengan alguna preguntita como de esta parte, si no, entonces vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con la parte teórica y cómo vamos a desarrollar ese primer ejercicio. Sí, Ruth. Hola, profe, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Muy bien. Profe, yo tengo como una sugerencia con respecto a la explicación que ustedes nos dan. Yo sé pues Sí, que señora. ustedes tienen pues ya la diapositiva y las clases montadas, pero me gustaría que por lo menos en estas partes que nos enseñan nos dieran un poquito o nos dieran más que todo de los puntos que uno encuentra en la actividad, porque yo en la actividad pasada me estuve 15 días casi haciendo los ejercicios, porque los ejercicios que montaron ahí grabados ustedes eran muy totalmente diferentes a los que nos mandaron a nosotros. Y entonces ya eso no coincidía, cuando uno fue a armar la tabla, cuando uno, no, en el video estaba algo muy básico, pero cuando ya uno se enfrentó a la realidad era algo muy duro, o sea, para mí era muy duro y no tenía como dónde apoyarme, entonces más que todo pues como con el profesor moléstelo uno, moléstelo, o sea, 15 días, mucho tiempo porque no tenía como uno el recurso para poder realizar bien la actividad. Listo, Ruth, muchas gracias por tu sugerencia. Sí, van a ser tenidas en cuenta. Lo que pasa es que de pronto la actividad pasada fue un poquito más larga y un poquito más difícil de comprender, pero esta actividad es mucho más sencilla. Entonces, ya vamos a ver cómo la vamos a desarrollar. Listo. Álvaro me pregunta qué periodo debo poner en la asistencia. 16:05. Este es el periodo en el que estamos, 16:05. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá y vamos a comenzar a compartir nuestra presentación. Eh, Voy a enviar de nuevo la asistencia. Nuestra presentación vamos a desarrollar el día de hoy o vamos a tratar de dejar claro como los conceptos del ejercicio número 1. ¿Listo? Y dentro de 8 días nos encontraremos para desarrollar el ejercicio número 2. Entonces, el ejercicio número 1 son acerca de argumentos incompletos, ¿sí? En los que debemos de completarlos con un cuantificador. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar de qué se trata. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar conceptualmente la CIPA. Entonces nuestra CIPA del día de hoy es de la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Pero para poder desarrollar los ejercicios y poder tener claro qué es lo que debemos de hacer, primero debemos de saber el concepto, ¿cierto? Vamos a conceptualizar de qué se trata primero. Entonces, ¿qué son cuantificadores? Los cuantificadores o un cuantificador es una palabra que nos permite cuantificar, ¿sí? O sea, darle un valor o determinar la cantidad en una proposición. Las expresiones más usuales para representar un cuantificador son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o algún. ¿Sí? Esas son las más comunes. Son los cuantificadores más comunes que hay y que se utilizan para expresar o determinar la cantidad en una proposición. Ahora bien, esos cuantificadores se dividen en unas clases. ¿Cuáles son esas clases en las que se dividen los cuantificadores? Entonces, los cuantificadores se dividen en cuantificador universal, que corresponde o que es una proposición verdadera para todos los valores de X. Entonces, un cuantificador universal es
una expresión verdadera para todos los valores de X. Simbólicamente se denotan con la letra A como al revés, ¿sí? Con esa letrica A al revés. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, todo ser humano tiene derechos. Entonces, eso es estoy utilizando todo, que es un cuantificador, ¿sí? La palabra todo es el cuantificador, el que me dice cuál es la cantidad de esa proposición, y dices que el ser humano tiene derechos. Entonces, eso es una proposición verdadera y la clasificamos como universal afirmativa, ¿sí? ¿Por qué afirmativo? Porque estamos diciendo que todos tienen derecho. Ahora bien, también podemos tener el cuantificador que sea universal, pero negativo. Como por ejemplo, ningún animal terrestre vuela. Entonces, ningún, ¿sí? Ya es un cuantificador que me está diciendo, que me está hablando de un contexto en general y es negativo, ¿sí? Porque me está diciendo ningún animal terrestre vuela. Entonces, allí está. Ahora, ¿cómo se representa simbólicamente o cómo se simbolizan? Entonces, acá tenemos que simbólicamente podemos representar estos cuantificadores como el universal afirmativo sería simbólicamente denotado por la letra A al revés, que sería igual a AX, E, U, PX. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya les voy a decir qué quiere decir aquí adelantico. Pero es decir, para todo X se cumple el P de X, ¿cierto? Y el universal negativo tenemos que AX, E, U, no PX. Entonces, es decir, que para todo X no se cumple el PX. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo, vamos a ver el ejemplo, vamos a profundizar en este ejemplo y qué es lo que ustedes deben de hacer en ese primer ejercicio. Entonces, dijimos, simbólicamente, vamos a mirar como todo el contexto. Entonces, tenemos que todo ser humano tiene derechos. Eso es un cuantificador universal afirmativo. Está representado por la letra A al revés y es igual a esta expresión simbólica. Y esta expresión simbólica se lee para todo X perteneciente al conjunto universal o que pertenece, entonces, para todo X que pertenece al conjunto universal, se cumple P de X, o sea que esta X, que sería el sujeto, cumple la proposición. Entonces, ¿eso cómo quedaría? Nos quedaría que todo ser humano X, tal que X, tiene derechos, ¿sí ven? Tal que los seres humanos, que sería X, tienen derechos. Ahora, miremos el universal negativo. ¿Qué nos dice? Ningún animal terrestre vuela. Entonces, también se denota con la letra A al revés, pero aquí vamos a tener la proposición negada, por eso dice no P. Entonces se lee, para todo X perteneciente al conjunto universal, no se cumple PX. O sea que no estaría cumpliendo ese P de X. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Todo animal terrestre X, tal que X, no vuela. ¿Queda claro esa parte? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Maribel, adelante. Hola, quería hacer, es que en el universal afirmativo aparece como primero la A al revés sin la X y en el universal negativo aparece pues inicialmente la A con la X. ¿Eso tiene algo que ver o solo es como para dar el ejemplo? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que acá, pues me quedó como la simbología, o sea, el universal afirmativo está
simbolizado por la A al revés, ¿cierto? Pero en realidad la expresión simbólica empezaría desde aquí, desde después del igual, ¿sí? Ah, está bien, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Listo? Bueno. ¿No tenemos preguntas? Profe, le hago una preguntita. Sí, señora. El nombre del CIPA, ¿cuál es? Sí, señora. El nombre del CIPA es cuantificadores y proposiciones categóricas. Ah, muchas gracias, profe. Con gusto. María, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Profe, no sé si lo va a mostrar más adelante, pero eh, quisiera saber si, por ejemplo, para los cuantificadores también tenemos como una tablita de la simbología, como por ejemplo la tuvimos con los conectores lógicos que tenían su símbolo, su significado, o esto se manejaba pues de forma diferente. Listo, María. No, se maneja de forma diferente. Entonces acá, como los cuantificadores solo se clasifican en dos, que es los universales afirmativos, que es los que estamos viendo ahorita, y los existenciales o particulares, ¿sí? Ok. Entonces, como solamente tenemos esos dos, pues la simbología es la A al revés, o para los existenciales, que es la E al revés. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno. Listo. Entonces vamos a mirar la otra clasificación. ¿Cuál es nuestra otra clasificación? Pues los cuantificadores existencial o particular. Si yo digo que es particular, pues está bien, así lo digo que es existencial. O sea, puedo utilizar las dos terminologías. Los cuantificadores existenciales o particulares, pues es una expresión en la que existe algún elemento o algún elemento X en el universo que sea verdadero. O sea que este ya me dice, ya no me habla del universo completo, o sea, no me habla de un conjunto completo, sino que me dice que hay algún elemento en ese conjunto universal que es verdadero y el resto no. O sea que ese elemento cumple las características y el resto no las cumple. Entonces eso es lo que nos dice o eso es lo que representa los cuantificadores, el cuantificador existencial o particular. Su simbología se denota por la letra E al revés. Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos estudiantes realizan las actividades. ¿Listo? Algunos estudiantes realizan las actividades. Ese es existencial afirmativo. Y algunas estudiantes no realizan las actividades. Ese es existencial negativo. ¿Por qué? Porque en el uno estamos afirmando que lo hacen y en la otra estamos negando que lo hacen. Entonces ahí están algunas. Bueno. ¿Cómo se simbolizan? Pues se simbolizan con la letra E al revés, es decir, que hay al menos un elemento en X, un elemento X en ese conjunto universal que cumple P de X, o que hay un elemento X en ese conjunto universal que no cumple el P de X. Vamos a mirar los ejemplos bien simbólicamente cómo sería. Entonces nos quedan, algunos estudiantes realizan las actividades. Ese sería existencial afirmativo. Entonces nos queda que se representa con la letra E, entonces nos quedaría E de X. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión simbólica? Se lee que existe algún X perteneciente al conjunto universal, tal que X cumple el P de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que existe algún estudiante X tal que X realiza las actividades. ¿Sí ven? Ahora, algunos estudiantes no realizan las actividades. La expresión sería de esta forma que está acá.
Y nos quedaría, o se lee que existe algún X perteneciente al conjunto universal, tal que X no cumple el P de X. Entonces, ya enfocándonos directamente a nuestra proposición, quedaría que existe algún estudiante X, tal que X no realiza las actividades. Entonces, esa sería la forma simbólica de representar esos cuantificadores o esta clase de cuantificadores. Y solo existen esas dos clases. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, entonces vamos a hacer como otros ejemplitos para que nos vaya quedando muy claro. Entonces, ustedes en la actividad, ¿cómo se las están, cómo se las... Ah, bueno, por aquí tengo varias manitos alzadas. Maribel, ¿quieres decir algo? No, la manito quedó levantada. Bueno, listo, Maribel. Esteban, Profe, sí, entonces el cuantificador que uno utilice ya da como a saber si es existencial o universal. Si uno correcto, utiliza, por ejemplo, el cuantificador algunos es existencial y si lo utiliza como todos es universal. correcto, así Ok, es. gracias. Bueno, Valentina, Valentina, ¿vas a hablar? ¿Quieres preguntar algo? Bueno, mientras Valentina se puede comunicar con nosotros, Maritza. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta, pues es que estaba leyendo la guía de actividad y pues estaba viendo lo que usted decía. Dice que completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Pues, ¿a qué se refiere con eso? Listo, correcto. Vamos a hacer unos ejemplitos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo les digo, por ejemplo, como el que teníamos acá, a ver, si yo les digo, triángulo es un polígono, ¿ustedes qué podrían poner ahí? O sea, ¿qué cuantificador podrían poner? Hay que tener en cuenta que cuando estoy diciendo eso, triángulo es un polígono, Estoy triángulo es un afirmando. polígono. No, todavía no. O sea, yo le estoy dejando el espacio y tengo que completar esa proposición con un cuantificador. Entonces yo digo, triángulo es un polígono. Entonces, yo debo de completarlo con un cuantificador de tal forma de que eso que yo vaya a exponer allí o esa proposición que yo estoy creando con ese cuantificador sea verdadera, no afirmativa o negativa, sea verdadera, sea válida. ¿Listo? Entonces, En este caso sería en solo un o algún. se te escuchó entrecortado. En este caso sería solo un o Bueno, algún. no, porque, Pues, pues según leyendo los dos. a ver, si yo digo triángulo es un polígono, ¿los triángulos son polígonos, sí o no? Eso es lo primero que yo tengo que entrar a evaluar. Si los triángulos son polígonos o no. Entonces, los triángulos son polígonos, ¿cierto? Entonces, como los triángulos son polígonos, ahí es donde yo debo entrar a mirar qué cuantificador me cuadra, qué cuantificador puedo trabajar. De acuerdo, me voy a devolver acá, perdón, para que miremos cuáles son las expresiones más usuales. Entonces,
Tenemos todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, algún. Entonces, cuando yo digo triángulo es un polígono, yo tengo que entrar a evaluar si los triángulos son polígonos, sí o no, porque esa afirmación o esa proposición que yo vaya a completar ahí debe de ser verdadera, o sea, debe ser válida. No es que sea afirmativa o negativa, sino válida. Entonces, cuando yo digo triángulos son polígonos, yo entro a evaluar eso. Sí, los triángulos son polígonos. Entonces, ¿con qué cuantificador completaría ahí? Con todos los triángulos son Todos. polígonos. ¿Por qué? Porque sí, los triángulos son polígonos y son todos. Entonces, ahí completaría con todos los triángulos son polígonos. Cuando yo digo todos los triángulos son polígonos o todo triángulo es un polígono, ya entro y digo, bueno, como estoy utilizando el cuantificador todo, entonces al hacer la clasificación digo, todo triángulo es un polígono, es un cuantificador universal y es afirmativo. Ok, pues muchas gracias. Bueno, con gusto. Miremos otro, a ver, que nos quede muy clarita esta parte. Si yo digo, por ejemplo, Con el cuantificador ningún, con esa frase. por ejemplo, proposición carece de verbo. Esto es como de español. Entonces, miremos de pronto pues uno de los que ustedes están trabajando en estos momentos. Por ejemplo, el que dice, personas no tienen trabajo. En ese caso, yo tengo que entrar a evaluar si al crear mi proposición es verdadera o es falsa, o sea, tiene validez o no tiene validez. Cuando yo digo no tiene validez es porque lo que estoy yo diciendo no es válido. Es como si yo dijera, por ejemplo, todas las aves nadan. Eso no tiene validez, ¿cierto? Porque no todas las aves, o sea, las aves no nadan. Entonces, por lo tanto, esa proposición no tiene una validez. Entonces, acá se les está pidiendo que cuando ustedes vayan a rellenar o vayan a llenar allí con el cuantificador, esa proposición quede con validez, que sea válida como tal. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo personas no tienen trabajo, yo debo decir que algunas personas no tienen trabajo. ¿Por qué? Pues porque no podemos generalizar de que todas las personas no tienen trabajo. Entonces sería algunas personas no tienen trabajo. Perdón, profe, una preguntita, pero solo lo puedo expresar con estos dos símbolos. ¿Solo son esos? ¿Cuál es? ¿El de la A y la E? Sí. Sí, correcto. Solo Solo son son esos estos dos. dos símbolos. Sí, porque los cuantificadores entonces se clasifican solo como cuantificador universal cuando estamos hablando de todos o ninguno y cuantificador existencial cuando hablamos de algunos. Entonces, allá Existencial estamos hablando solamente de todos o solo son ninguno. algunos. Y O en sea, si son existencial son algunos. Ujú. algunos, solamente algunos. Ah, listo. Y el otro sí era afirmativo. Ah, ya, Ajá. listo, gracias. Listo. Entonces aquí es donde yo, cuando, por ejemplo, en los que ustedes tienen que ir a indagar esa validez de ese argumento, ¿sí? Entonces dice, deportistas ganaron medallas en los Olímpicos 2020, ¿sí? Entonces si yo voy a poner todos los deportistas
yo tengo que mirar la validez de si todos los deportistas ganaron o fueron algunos. ¿Sí? Cuando digo niño debe trabajar, entonces yo debo mirar la validez si todos los niños deben de trabajar o ningún niño debe trabajar. O algunos niños deben de trabajar. Entonces, es ahí donde yo tengo que jugar con eso. ¿Listo? Mirando como esa validez. ¿Por qué? Porque en ese primer ejercicio debemos de tener en cuenta que al completar el argumento debe tener validez. Segundo, definir la simbología de ese argumento, que es lo que les estoy mostrando acá. Identificar si se corresponde a un cuantificador universal afirmativo o universal negativo, o existencial único. ¿Sí? Entonces, es ahí. Valentina, si quieres, me puedes escribir allí por el chat y te doy respuesta. Maribel, ¿quieres decirme algo? Sí, pues al mirar los cuantificadores hay unos que son como muy parecidos, por decir, algunos y no todos. Entonces, siendo el caso, por decir que yo en un ejercicio utilice uno, o sea, hay como uno exacto o se puede utilizar cualquiera de esos dos. Puedes utilizar cualquiera de los dos, algunos o no todos. ¿Sí? Ah, excelente. Maritza, ¿quieres decirme algo nuevamente? ¿O se te quedó la manito arriba? Sí, qué pena, me quedó arriba. Listo. Bueno, perfecto. Entonces acá ya nos queda claro, existen estos cuantificadores que son los más utilizados y clasificamos los cuantificadores en universales, ¿sí? Que pueden ser afirmativos o negativos, cuando digo todos o ninguno, ¿sí? O puede ser existencial o particular, donde trabajo con algunos, ¿listo? O algunos, que es en plural, o algún, que es en singular, ¿listo? Entonces, ahí queda pues pues cuando digo algún, es ese existencial único, o sea, algún en singular. Listo. Eso por este lado. Bueno. Entonces así es que vamos a resolver ese primer ejercicio. ¿Qué vamos a poner primero? Entonces completamos nuestra proposición con el cuantificador que le corresponda. Evaluando que la proposición completa, que sería este pedacito acá, ¿cierto? Me quede válido, o sea válido ese argumento. Entonces, eso es lo primero que hago. Identifico el cuantificador que voy a utilizar y que este argumento me quede válido. Entonces quedaría, algunos estudiantes realizan las actividades. ¿Qué es lo segundo que yo debo de hacer según la guía de actividades después de completar el argumento de tal forma que quede válido? Vamos a definir esa simbología del argumento, que es esto segundo que yo les estoy trayendo acá. Entonces, identifico si simbólicamente es con la E o simbólicamente es con esa A al revés. Y así lo expreso simbólicamente. Ahora, ¿qué también debo de poner? Debo de poner cómo se lee. Entonces, ¿cómo se lee? Existe algún estudiante X tal que X realizan las actividades. ¿Sí? Así es como se lee y así es como lo debo de poner allí. Listo. Después, ¿qué debo de hacer? Bueno, debo identificar si es existencial o si es universal. ¿Listo? Y debo de mirar si es afirmativo o negativo para poderlo poner allí. ¿Queda claro esa parte? Sí, señora. Sí, señora, gracias. Listo. Sí, Maribel, siempre se utiliza tal que X. Entonces, siempre cuando yo lo voy a leer, digo,
existe algún estudiante X, porque esa X significa que estoy haciendo referencia a ese sujeto, que existe algún estudiante, tal que X, o sea, el estudiante, realiza las actividades. Las actividades sería como ese P de X. Entonces, para tenerlo allí en cuenta. Regálenme un segundo. ¿Listo? Bueno. Entonces, sí, Ruth, adelante. Profe, y si por ejemplo no está con ese cuantificador menos P y X, sino que está con otro, ¿cómo sería? Por No ejemplo, te con entendí. O. Hay una expresión existencial negativo, si no está con el negativo, sino que está positivo, pues con otro conector, ¿cómo se leería? O sea, es que aquí solamente van a existir estas dos tipos estos dos tipos de proposición, existencial afirmativo o existencial negativo. Son las dos que pueden existir. O sea, porque en este tipo de proposiciones o yo estoy afirmando o yo estoy negando, pero no hay como un intermedio. Entonces siempre vamos a tener esta simbología. O sea, siempre va a ser, no importa la proposición que esté utilizando o a lo que yo me esté haciendo referencia. Ah, listo, profe. O sea que así como estos ejemplos que vamos a conseguir en la unidad, es que no he podido, porque el internet lo he tenido como muy malo para entrar a mirar la guía. Sí, así como estos ejemplos que estoy presentando acá, es que ustedes lo van a hacer allá con la letra que van a desarrollar en el ejercicio número 1. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, entonces este sería el ejercicio número 1. Mira que es muy, muy, muy sencillo. Es simplemente yo poder identificar primero el cuantificador. Segundo, bueno, ese cuantificador yo lo identifico teniendo en cuenta que esa proposición debe de ser válida. Tercero, luego de identificar la proposición, el cuantificador y que la proposición me quede válida, entonces yo lo que hago es verificar que la clasificación de ese cuantificador, si es universal o si es particular, ¿sí? O existencial. Recuerden que particular y existencial es lo mismo. Luego de que identifique que si es existencial o universal, entonces yo voy y hago el lenguaje simbólico y lo leo. Pongo cómo se lee. Existe algún estudiante X tal que X realiza actividades y listo. Esteban, dime. Profe, sí, yo aquí viendo, por ejemplo, el ejercicio que yo elegí en el taller, Sí. dice, deportista colombiano ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2020. Ahí podría ir, por ejemplo, al menos un, Ajá. o O existe por lo algún. menos un, o algún. Ajá. Ok, Correcto. eso sería que un existencial único, Sí, algún. Ajá, único. porque sería uno, pues. Ujú, correcto. Ah, ok, gracias. Listo. Ruth. Perdón, profe, la compañera que dice que no puede abrir la guía, si ella está en el grupo, yo la acabo de compartir como PDF, creo que es más fácil, pues mientras que uno Perfecto. entra a la página de la De la universidad. universidad. Perfecto. Listo. Bueno,
Listo. Este sería nuestro primer ejercicio. Vamos a adelantar un poquito del segundo ejercicio. Vamos a mirar de qué se trata el segundo ejercicio y la descripción de ese segundo ejercicio. Entonces, en el segundo ejercicio nos van a dar unos argumentos. Y a partir de esos argumentos que ustedes, de acuerdo a su letra, seleccionen, van a identificar cuál es el cuantificador y la cópula, clasificar esa proposición categórica según su clase y construir 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Entonces vamos a mirar un poquito, no me voy a adelantar mucho porque lo vamos a dejar como para nuestra segunda cita. Listo, recuerden que en cada CIPA desarrollamos como un ejercicio, la idea es que nos quede muy claro y vamos a hacerlos de nosotros. Entonces, ¿cómo nos queda? Las proposiciones categóricas, ¿qué son? Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿qué son esas proposiciones categóricas? Entonces, las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. ¿Qué quiere decir que hacen afirmaciones incondicionales? O sea, que no hay una condición para que esa afirmación sea válida. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces acá podemos decir que esto es una proposición categórica. Pero si vemos esta que dice, si tengo el día libre, voy a la playa, ya no es una proposición categórica. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque aquí en este, si tengo el día libre, voy a la playa, hay una condición, se debe de cumplir una condición para que esa proposición sea válida. ¿Y cuál es esa condición? Tener el día libre para poder ir a la playa. Si yo no tengo el día libre, entonces no puedo ir a la playa. Por eso las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales, o sea que no hay una condición para que se cumplan, como lo tenemos acá de que todos los hombres son mortales, no hay una condición de, por ejemplo, que nos dijera todos los hombres blancos son mortales, o todos los hombres monos son mortales, o todos los hombres con los ojos verdes son mortales, ¿sí? No hay una condición, simplemente ser un ser humano para ser mortal. ¿Queda claro esta parte de qué es una proposición categórica? ¿Sí, cierto? Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos de proposiciones categóricas. Tenemos una proposición P, Q. Aquí vamos a seguir manejando como la misma simbología que estábamos manejando allá, lo de proposiciones, lo que vimos al principio. Entonces, P, todas las aves, aquí se me fue, son. Todas las aves vuelan. Este son no, perdón. Todas las aves vuelan. ¿Sí? Algunas aves no vuelan. ¿Sí? Un ejemplo 2 de proposiciones categóricas. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Mire que aquí yo no tengo una condición, ¿sí? Por ejemplo, acá no estoy diciendo todas las aves de plumas blancas vuelan o todas las aves de plumas naranjas vuelan. No, no tengo una condición como tal. No se debe de cumplir una condición para que esa proposición sea válida. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta, y si esa proposición no es válida, ¿yo cómo la expreso o qué en esa? Bueno, aquí las proposiciones categóricas tienen eso, de que tienen que tener como esa validez. Por eso al principio se les pide que al generar la proposición haya una validez. ¿Listo? Entonces es por eso. Bueno. Listo. Profe, por ejemplo, en el caso de una de las letras pues, de los ejercicios que dice ningún curso de la UNAD es de 3 créditos, eso pues es falso. Es falso.
Pero entonces ahí, ¿qué hace uno si está en el ejercicio de proposiciones categóricas? Ese es para... Ah, bueno, no, pero es que este es para un ejercicio 2 en el que ya les voy a decir que ustedes qué tienen que hacer allí. ¿Listo? Entonces, así nos queda claro esta parte. Listo. Entonces, las proposiciones categóricas tienen una estructura, ¿sí? Entonces, ahí les vamos a verificar esa estructura. Entonces, la estructura de una proposición categórica es una proposición, tiene que tener un cuantificador, ¿listo? Eso es lo primero. Siempre va antes, o sea, al principio de la expresión, siempre va un cuantificador. Luego, el término sujeto, o sea, nuestro sujeto, a quién va aplicado ese cuantificador. Luego va la cualidad o la cúpula y por último, el predicado. ¿Listo? Entonces, una proposición está estructurada por primero un cuantificador, luego un sujeto, que es al cual va aplicado ese cuantificador, luego va la cualidad o la cúpula y por último el término o el predicado. Esas son las estructuras de la proposición. Entonces, aquí ustedes no tienen que verificar ni establecer la validez de esa proposición. Simplemente vamos a identificar esta estructura en esa proposición categórica. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Primero, ¿dónde está el cuantificador? ¿Cuál es el cuantificador? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo, algunos estudiantes son autónomos, ¿cuál sería el cuantificador? Algunos. Algunos. Ahí tenemos nuestro cuantificador. Ahora necesitamos identificar la otra parte de la estructura, el término o el sujeto. ¿A quién va aplicado ese cuantificador? ¿A quién se lo estoy aplicando? A los estudiantes. a los estudiantes. Entonces ahí es donde va esa parte. Ahora, la cualidad o la cúpula, ¿cuál sería esa cualidad? Son. Profe, que no van a Son. aplicar. Entonces esa cualidad son, ese donde decimos son, ¿listo? Y el predicado o la terminación de esa expresión sería autónomos. ¿Listo? Entonces, es eso lo que ustedes deben de tratar de identificar allí. Entonces, como es esa parte, el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cúpula y cuál es el predicado. Entonces, ahí en el ejercicio 2 nos dice, identifique el cuantificador y la cúpula. Solamente serían esos dos. Luego que clasifiquen la proposición según su clase. Entonces, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Entonces, la que les acabo de decir, ¿qué sería? Algunos estudiantes son autónomos. Ese algunos hace referencia a ¿qué? Particular afirmativa. Particular afirmativa. Muy bien, porque estoy diciendo algunos, que es ese cuantificador particular o existencial, que también es válido decir existencial, afirmativo. Entonces ahí yo ya identifico cuál es nuestra clasificación. Y luego debo de construir 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 tipos faltantes? Recuerden que entonces se clasifican en universal afirmativo, universal negativo, particular negativo y particular afirmativo. Se clasifican en esas 4. Si yo estoy diciendo que algunos estudiantes son autónomos, es particular afirmativo o existencial afirmativo, entonces voy a construir las otras 3. ¿Cuáles son las otras 3? Universal afirmativa, la universal negativa y la particular negativa. ¿Con qué?
a partir de esa misma proposición. ¿Cómo sería? Entonces, si yo digo, algunos estudiantes son autónomos, ¿cómo sería ese algunos estudiantes son autónomos, pero si yo lo quisiera transformar en una universal afirmativa? Todos los estudiantes son autónomos. Perfecto. Entonces, sería todos los estudiantes son autónomos. Sí, y ahora la quiero convertir en universal negativa. Todos los Ninguno de estudiantes los son autónomos. estudiantes es autónomo. Ay, perdón. Perfecto, muy bien. Ningún estudiante es autónomo, ¿sí? Ese sería nuestra clasificación de universal negativo. Ningún estudiante es autónomo. Ahora, el particular negativo. Ya tengo el particular positivo, que son algunos estudiantes son autónomos, pero ¿cómo me quedaría el particular negativo? Me quedaría algunos estudiantes No son autónomos. no son autónomos. Perfecto. Y eso es lo que ustedes deben de trabajar allí. No quiero avanzar más como en el ejercicio 2, porque quiero traerles como más ejemplitos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Por ahora, me interesa mucho que les haya quedado muy claro el ejercicio número 1 y cómo manejamos esos cuantificadores. Sí, Carlos, adelante. No, Johnny, particular y existencial es lo mismo. O sea, si yo digo existencial o particular, estoy diciendo lo mismo. Entonces puedes poner cualquiera de las dos. ¿Listo, Carlos? Si no puedes tener acceso al micrófono, lo puedes hacer por el chat. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que con esto pueden avanzar en ese ejercicio 1. Pueden avanzar hartísimo. Y nos encontraríamos dentro de 8 días, el miércoles a las 8 de la noche. Yo ya les estaría compartiendo como el enlace para que hagamos el ejercicio 2. Mire que es mucho más fácil y yo creo que en la próxima podemos trabajar el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de una vez, porque son más fáciles y ya como tenemos algo de los conceptos claros, entonces avanzamos un poquito más. ¿Listo? Ay, sí, es festivo, tienen toda la razón, Erika. Profe, una pregunta. No, señor. Qué pena y no que me cayó el internet cuando venía. No te preocupes. O sea, después de que las tenemos el segundo ejercicio, o sea que ya es pasarlo a la simbología como tal, ¿cierto? Haciendo la afirmación y las negaciones ahí. Ajá. Pero ya irían, ya solo se pasa en simbología nomás, ¿cierto? No, en el ejercicio 2 no pedimos simbología, en el 2 no, es en el 1. En el 1 sí, en el 2 no. En el 2 solamente es colocarlo en texto natural. Ajá, normal, sí. Ah, listo, profe. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Una preguntita, ¿hay asistencia en este o no hay asistencia? Y yo se las estaba compartiendo por acá por el chat, ya se las vuelvo ahí a poner para que por favor la llenen. Y no tenemos vacaciones por los días de velitas. Sí, claro, aquí Erika me acabo de acordar que es festivo y obviamente es un espacio familiar, obviamente por eso ustedes se van a poner muy juiciosos, van a adelantar ese primer ejercicio, por eso les dije que el 2 y el 3 los podemos hacer en nuestra próxima CIPA, que sería entonces dentro de 15 días, no el 8 sino el 15, ¿sí? El 15 de Profe diciembre. Lady, ¿por qué no hacemos una cosita? Y no lo digo por mí, sino que para que vayamos desarrollando actividades, porque la verdad, pues yo estoy cogiendo todavía en la actividad pasada, Claro que sí. ya lo había manifestado,
¿qué podemos hacer? De pronto mirar si nos podemos hacer una conexión, pero no en horas de la noche, porque yo trabajo, o sea, yo trabajo horas de la noche y muchos compañeros están llegando también de trabajo y todos más o menos. Entonces no sé si de pronto cuadrar como entre todos, no sé si el espacio suyo, digamos, un fin de semana, de un sábado, o de pronto aprovechar el festivo, pero en horas, digamos, entre 11, 12, o digamos tipo 2 de la tarde, que nosotros le podamos prestar un poco de atención como para poder desarrollar la actividad. Claro que sí, lo podemos explorar un sábado. Yo puedo habilitar otros espacios. Pues por ahora tengo los miércoles fijos a esta hora. Pero claro que sí, Carlos. Vamos, entonces voy a generar otro espacio donde les haga también pues como el acompañamiento y que pueda ser un sábado o otro día. Por ahora, este miércoles Sí, no nos más vamos que a todo, reunir. digamos, ¿Por qué? Porque creo, en el, sí, dime, sí, tranquilo. sino que, digamos, es porque de pronto en el caso contigo es más especial, porque estamos viendo simbología, el tema matemático es un poco más complejo, entonces muchas veces de los videos, yo sé que los videos son explicativos, pero la idea es poder interactuar contigo mismo en la misma plataforma cuando se está trabajando, como en este caso, sino que en este caso yo no puedo tener acceso al computador, no puedo tener acceso a la guía y mucho menos a tener escritura pues en el tema. Entonces, por eso muchas veces a uno como que se le van las cositas. Entonces, la idea es poder programar un espacio donde nos podamos conectar y entre todos poder interactuar en el espacio. No sé qué podamos hacer ahí. Sí, claro que sí, podemos generar otro espaciecito para encontrarnos. Entonces, déjame, yo miro bien la programación y yo les estaría compartiendo como el otro espaciecito para esas reuniones. De todas maneras, bueno, recuerden bueno, siempre y cuando lo podamos agendar con tiempito, yo les puedo dar espacios de atención para hacer asesorías individuales. Ustedes ya me escriben y generamos como un espacio para hacer como esas asesorías individuales, porque a veces, pues sí, cuando hay varios conectados, pues de pronto se les dificulta un poco entender ciertas cosas o quieren hacer ciertas preguntas que pues no se dan en este momento, sino cuando están resolviendo el ejercicio. Entonces, claro que sí, me pueden consultar en cualquier momento y decirme, vea, profe, ¿será posible que podamos generar un espacio de tal hora a tal hora el próximo miércoles, el próximo jueves, el próximo viernes? Y con mucho gusto yo les genero el espacio y nos podemos reunir. Yo igual tengo unos horarios de atención que son lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 8 de la noche. Pero si a ustedes no se les cuadra esos horarios, si me lo dicen con tiempo, podemos generar un espacio individual para poderlos acompañar. Eso se puede hacer y yo estaría muy pendiente de poderlos acompañar de esa manera. Por otra parte, es muy importante, bueno, por otra parte, lo que estábamos hablando acá con Erika, que muy amablemente me recordó que era miércoles 8 de diciembre, entonces ese miércoles no nos vamos a reunir debido a que creo que es una fecha muy especial para compartir con sus familias, para compartir con sus hijos, para estar justamente en sus casitas los que puedan. Entonces, no nos vamos a reunir ese día, sino que nos reuniremos el próximo 15 y el 15 entonces vamos a tratar de abordar, el 15 de diciembre abordamos todos los ejercicios de una vez, que sería el 2, el 3 y el 4. El ejercicio 2, 3 y 4 para que ustedes puedan avanzar de la mejor manera. De todas maneras, también les recuerdo que este viernes tenemos web conference. Yo ya les voy a compartir como los espacios. Le voy a compartir el enlace y toda la información para que se puedan conectar a la web si les es posible. De todas maneras, las grabaciones se les comparten. Y bueno, muchísimas gracias por su conexión, por estar tan juiciosos, tan pendientes de estos espacios que abrimos para poderlos acompañar. Les deseo una excelente noche. Esta CIPA
Se llama proposiciones y cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? Espero que hayan pues firmado ahí, llenado la asistencia. Feliz noche para todos. Hasta luego, Muchas feliz gracias. noche. Gracias. Gracias, feliz Profe, noche. gracias. Listo, profe, compañero, hasta mañana. Muchas gracias.